Esto sí que no se me puede olvidar. Y deberíamos ver fotosíntesis, ¿ya? Y dentro de fotosíntesis, que ya es parte en este eje, por así decirlo, que se llama organismo y ambiente, ¿ya? Como tenemos clases los lunes, y estaba revisando, de hecho, el horario, voy a revisar mi calendario de nuevo porque no me quiero equivocar, como hoy día, lunes 2, no, no quiero, ya me había enredado. Lunes 30 hoy día, lunes 14, lunes 21 y lunes 28 yo creo que fácilmente podríamos tener clases. ¿Ya? El lunes 7, que es el otro lunes, nosotros todos, por así decirlo, vamos a suspender clase porque vamos a hacer una gran reunión grande. Justo la vamos a hacer en este horario, ¿ya? Entre las 6 y las 8 aproximadamente. Entonces vamos a, como que todas las clases de nosotros se van a suspender el lunes en la tarde, ¿ya? El lunes en la mañana creo que no, pero por lo que me decían algunos profes, la iban a suspender el lunes en la tarde. Así que para no hacer menos, igual la va a suspender el lunes en la tarde. Pero la corremos una semana, ¿ya? ¿Y qué nos quedaría? Nos quedaría esta clase de fotosíntesis, nos queda la clase de cadenas alimentarias y después vemos poblaciones y comunidades. Y con eso ya habríamos visto todo el programa completito de biología, ¿ya? Y en fotosíntesis, que igual es una pregunta, al final como que las clases que nos quedan les van a lanzar una pregunta de esta materia. ¿Ya? Entonces hay que tener un poco de cuidado en el sentido de que va una pregunta de cada clase, en resumidas cuentas. ¿Qué nos pueden preguntar? No sé. Puede ser una pregunta fácil, como puede ser una pregunta media pesadita. ¿Ya? Estas preguntas de fotosíntesis no son preguntas muy complejas, son normalmente la pregunta fácil, pero tengo que saber en cierta forma qué me podrían preguntar. Como lo más difícil podrían ser las etapas de la fotosíntesis. Ya las etapas de la fotosíntesis son parecidas a las etapas de la respiración celular, pero son un poco más simples porque la respiración celular son 4 grandes etapas. ¿Ya? No sé si te acuerdas cuando las vimos. Sí, las vimos. Vimos la glucólisis, vimos la acetilación, el ciclo de Krebs y la cadena transportadora de electrones. Esas eran las 4 etapas de la respiración celular. La fotosíntesis tiene 2 etapas, la fase clara y la fase oscura. ¿Ya? Y cada fase, más o menos, les pueden preguntar, y de hecho se los coloqué en un cuadrito más adelante, les pueden preguntar qué es, dónde ocurre y qué genera, como lo mismo de la respiración celular, porque la prueba no es una prueba tan bioquímica. ¿Ya? Entonces nunca les van a lanzar así como qué es lo que ocurre en la segunda cadena transportadora a 700 nanómetros de longitud de onda durante la fase clara. No, tan específica así no va a ser nunca la pregunta. De hecho, nunca he visto una pregunta así de específica. ¿Ya? La pregunta, como te digo, es más general y considera esencialmente eso. Y ese es como el cuadro resumen de la fotosíntesis, esencialmente, que sigue ese esquema más o menos que vimos cuando vimos la respiración celular. Ahora hay que tener una noción de dónde ocurre, sí, y es lo que vamos a tratar de ver hoy día y justificarlo también, porque al final la función que tiene la fotosíntesis es ser, así a grandes rasgos, la puerta de entrada, y lo vamos a ver la próxima semana también, la puerta de entrada de la luz solar. ¿Ya? Y de esa manera la luz solar como energía lumínica se transforma gracias a la fotosíntesis en energía orgánica. Y la energía orgánica es aprovechable no solo por los productores, que son los que hacen la fotosíntesis, sino que también pueden ser aprovechados por los consumidores, por consumidores primarios, secundarios y terciarios, que se comen a las plantas, los secundarios se comen a los primarios, que comían plantas y así. ¿Ya? Lógicamente ahí se establece la cadena alimentaria en base. Hola Vicente. Hola, profe. ¿Cómo estamos? Bien, pues. Perdón el Disculpe. atraso, lamentablemente me traspapelé hoy día, tuvimos harta pega y lógicamente ahí, bueno, al Diego le pedí disculpas y ya, pues ahora te pido disculpas a ti. También, no, perdón, Por el- perdón yo por la demora igual, unos 10 minutos tarde, disculpe. No, no te preocupes, si al final de aquí para adelante, como te digo, no tengo problema en hacerla. Por ejemplo, si hacemos la clase, de hecho le explicaba al Diego de que salgo justo a las 5:30, y ahí la clase la empezamos a las 5. Entonces, o la empezaríamos media hora más tarde, ¿ya? Que igual es como medio desfasado, o la podemos hacer fácilmente a las 7, que es lo que me demoro de la pega en llegar a la casa. Porque salgo a las 5:30 y llego aquí como a las 6:10, y tampoco es tan lejos. ¿Ya? Y lógicamente, si lo hacemos a las 7, de aquí quedamos las clases que nos quedan, porque lógicamente nos quedan tres, a ver, nos queda esta, la de cadenas alimentarias, la de poblaciones y la de comunidades. Nos quedarían 4 clases durante todo el mes de diciembre. ¿Ya? Ah, ya. Igual nos pasaríamos un poquito así como para la Navidad, pero sería esa ya como una última clase un poco más simple. Tampoco los quiero estresar tanto. Bueno, para el Vicente no es tanto el estrés, pero por ejemplo para el Diego, que sí se está preparando para la prueba, sí, pues puede ser un poquito más de estrés, ¿ya? O más ansiedad que estrés, en resumidas cuentas. Eso es lo que ocurre a esta altura.
Ya, pues. Bueno, estábamos hablando de fotosíntesis, y fotosíntesis lógicamente es la puerta de entrada, como le decía el Diego, de la energía lumínica, la energía orgánica, y se justifica esencialmente gracias a que los productos de la fotosíntesis, lo que se necesita para iniciar el proceso fotosintético, ¿ya? Se transforma en los productos, sí, los productos, lo que generó la fotosíntesis, perdón, lo que generó la fotosíntesis se utiliza para la respiración celular, ¿ya? Y lo que desecha la respiración celular lo utiliza la fotosíntesis para iniciarse. Por lo tanto, en cierta forma, tanto la fotosíntesis como la respiración son fenómenos cíclicos. Y eso, y ahí de hecho ahí está la figura, esa es la idea y la base de la cadena alimentaria. ¿Ya? Y la vamos a ver también la cadena alimentaria la próxima semana, así que vamos a seguir rayando un poquito la papa con esta cuestión. Ya, comencemos. Le escribí a la Isidora que también me había pedido hacer la clase hoy día, así que ahí yo creo que se va a conectar en algún rato. Bueno, les decía también ahí al Diego, si no pueden conectarse hoy día, los lunes a las 7, podemos hacer la clase el miércoles a las 7 también, ya, porque como les digo, ni un problema, digo. Lógicamente depende mucho de cuánto me demore, pero siempre salgo a las 5:30, así que no es problema, ¿ya? Ya, comencemos entonces. ¿Qué vamos a ver hoy día? Vamos a ver las etapas del proceso fotosintético y cómo se aprovecha la energía solar. Bueno, ahí hay varios principios químicos, físicos, perdón, más que químicos. Bueno, químicos también. Describir las dos grandes etapas de la fotosíntesis, la que se llama fase clara, ¿ya? O fase fotodependiente, porque depende de la intensidad lumínica o de la luz del sol, en resumidas cuentas. Y los factores que también influyen en la otra etapa, ya que es la fase fotoindependiente, donde no se requiere un espectro lumínico específico para poder comenzar esa etapa. ¿Ya? Entonces ahí tenemos que tener claro de que la fotosíntesis, que se divide en dos, ya hay una sola que depende de la luz solar. Y relacionar el ciclo del carbono con los procesos de fotosíntesis y respiración celular. Ya, a ver, esa es yo creo, la ecuación general que todos conocemos de la fotosíntesis. Ahí está la Isidora. Hola, Isidora. Y lógicamente esta gran etapa que es la fotosíntesis, lógicamente hay que considerar que este es un resumen, porque cuando uno ve esta figura, ya, esencialmente esta es la figura que simboliza ambas etapas, tanto la fase clara como la fase oscura, y hay que tener cuidado con eso. Ya, de hecho, yo les voy a marcar, por así decirlo, cuáles son las de la fase clara y cuáles son las de la fase oscura. Por ejemplo, esa que estoy marcando con azul aquí y esta que está aquí, lógicamente son las que inician, el CO2 inicia el proceso de la fase oscura y la glucosa termina el proceso de la fase oscura, son parte de la fase oscura. Y la vamos a marcar con un color claro como para simbolizar un poco la fase clara, ¿ya? El agua, se ve ahí un poquito, vamos a bajarla un poquito pasada para que se vea. El agua, ¿ya? Es parte, lógicamente, de la fase clara y el oxígeno también lo es. ¿Ya? Entonces hay que tener claro de que la fotosíntesis, esa gran ecuación general, de hecho vamos a tratar de unirla, ahí sí. Esta gran ecuación general en realidad es un resumen que resume ambas etapas. Yo creo que todos hemos visto esta etapa, o perdón, esta ecuación general de la fotosíntesis, donde CO2 más agua más la luz solar genera glucosa más oxígeno, y ese oxígeno es el que se libera al medio ambiente. ¿Ya? ¿Qué es lo que tengo que tener claro con esto? Es que necesitamos CO2, ojo con el CO2 porque es un carbono inorgánico. Hay dos tipos de carbono, ¿ya? Yo creo que lo vieron o lo están viendo en química orgánica. Un carbono que yo puedo combustionar y que puedo degradar y que puedo transformar en moléculas más simples, y un carbono que es producto de esa combustión, ¿ya? Que es el carbono, lógicamente, que es el CO2. El CO2 es producto de las combustiones de las moléculas orgánicas, ¿ya? Y ese CO2 no tiene un valor energético, un valor reductor, no sirve para nada en resumidas cuentas. De hecho, ni hay bacterias que sí como que habitan en ambientes con CO2, pero tampoco es que lo utilicen mucho, ¿ya? Ahora, este CO2 se transforma en glucosa gracias a la incidencia de la luz solar, ya que en resumidas cuentas viene a hacer este resumen, pero vamos a ver que la etapa en realidad es un poquito más compleja, ¿ya? Foto proviene del término griego y significa luz, ¿ya? Y síntesis, por su parte, viene de un significado asociado a componer, a construir, ¿ya? Por lo tanto, siempre que se hable de síntesis, ya siempre hablamos en realidad de construcción, ¿ya? No es un resumen, ojo ahí con esa definición.
La síntesis, cuando por ejemplo en lenguaje se utiliza síntesis, resumen, ya, pero no tiene una relación con el término griego directo, de forma directa. Síntesis es composición. Cuando yo hago una síntesis de un contenido, estoy haciendo una composición de él, ¿ya? En la transformación de la materia inorgánica, el CO2 es inorgánico, ¿ya? Como les digo, no sirve para nada, no se puede quemar. Y se transforma en orgánico gracias a la participación de la energía que proviene de la luz. Eso quiere decir que la fotosíntesis transforma la energía lumínica en energía orgánica, la cual se transforma en energía química, y ojo con ese término que era el ATP. Bueno, ahí lo vamos a ver después. Luego perdón, se utilizará en la formación de compuestos orgánicos estables. Ya, ojo ahí con eso que vamos a seguir, de hecho, hablando de ese tema. Y ahí borré. Vamos entonces con esto que también es clave. A ver, primero que todo, ¿por qué una planta es capaz de hacer fotosíntesis? Muy sencillo, porque es capaz de fijar la luz, ¿ya? Para poder fijar la luz o el espectro lumínico, la planta necesita forzosamente tener un color en su piel, por así decirlo. Y esos son los fotopigmentos o pigmentos nomás. También se puede conocer de las dos formas, ¿ya? Los pigmentos les dan una tonalidad, le dan una coloración a la planta, y todas, y aquí sin excepción alguna, todas las plantas de este hermoso planeta Tierra tienen este pigmento que se llama clorofila alfa o clorofila A, ¿ya? La clorofila A o clorofila alfa, que de hecho ahí está su molécula, ¿ya? Un grupo funcional, un radical con un grupo metilo al final, es todo esto, en resumidas cuentas, el radical de la clorofila, y la región variable, eso que está ahí, ¿ya? O sea, yo cambio esa R por ese grupo metilo y tengo una clorofila alfa. Si cambio esa R por este es un aldehído, ¿ya? Se va a transformar en clorofila beta. Y en ese momento va a cambiar de color, ¿ya? Como les digo, todas las plantas tienen esta clorofila alfa, que es la clorofila verde, ¿ya? Sin excepción alguna, todas las plantas son de color verde. Y ustedes pueden mirar por la ventana y es el color predominante, ¿ya? Ahora, no, y ustedes pueden decir, no todas las plantas son de color verde. Hay algunas que tienen otras tonalidades. Y eso es porque tienen otro pigmento accesorio, un pigmento adicional al color verde, ¿ya? Por ejemplo, el cochayuyo de color café. Claro, porque tiene clorofila verde y tiene clorofila amarilla, que es la clorofila C, que ahí no aparece, ¿ya? Si yo mezclo amarillo con verde, me queda de color café. Entonces, el cochayuyo de color café porque viene con el verde mezclado, ¿ya? Las otras plantas, si tienen otro color, como por ejemplo los tomates, el fruto del tomate que es rojo, ¿ya? Viene mezclado también, ¿ya? Y de hecho la planta en sí es verde. Por lo tanto, gran parte de las plantas son verdes, y si la ven de otro color, de una u otra forma tienen el verde igual. Lo que pasa es que tienen un pigmento adicional. ¿Para qué sirve el pigmento? Muy sencillo, y aquí viene un principio físico bien fácil, ¿ya? Un objeto azul, iluminado de color azul, ¿de qué color se ve? Yo creo que esa pregunta se la han hecho en más de alguna oportunidad. En física, es típico de que en física les pregunten eso. Un objeto azul, iluminado con color azul o con luz azul, ¿de qué color se ve? O un objeto rojo, iluminado con luz roja, ¿de qué color se ve? De hecho, si tienen un puntero láser y tienen una polera de color rojo o algo de color rojo, apúntenlo, porque fíjense de qué color va a quedar, ¿ya? Se va a seguir viendo rojo, así de sencillo, ¿ya? Un objeto azul iluminado de color azul se ve azul. Una polera roja iluminada con luz roja se va a ver roja. ¿Por qué? Porque devuelve el color que no puede absorber, que en ese caso es el color rojo o el azul, dependiendo ahí el ejemplo. Una planta es verde, ¿ya? Porque absorbe todo el espectro lumínico, ¿ya? Toda la longitud de onda que tiene la coloración, y lógicamente devuelve el que no puede absorber, que en ese caso es el verde. Por lo tanto, la clorofila verde permite, la absorción de toda la longitud de onda del espectro electromagnético, por lo menos el lumínico, ¿ya? Y devuelve el color verde, que es el color con el que nosotros la vamos a ver, ¿ya? Otro pigmento, lógicamente, va a tener otra tonalidad, otra coloración, y por ende va a absorber otro espectro lumínico. Para eso sirven los pigmentos, para absorber luz. ¿Y por qué necesito absorber luz? Porque necesito generar una cadena transportadora de electrones, ¿ya? En base a la fotooxidación. O sea, yo tengo que generar un fenómeno de oxidación y reducción con luz solar. Entonces, por eso es que necesito un pigmento, porque el pigmento es el que genera y el que inicia el proceso fotosintético. Eso sí me lo pueden preguntar, ¿ya? Esa es la función de un pigmento, absorber una longitud de onda, una frecuencia, ahí elijan.
Recuerden que las ondas tienen propiedades, tienen longitudes de onda, que es una propiedad, y tienen una frecuencia que es inversamente proporcional a la longitud de onda. ¿Ya? Ahí va a ir un poquito a ayudarle al profe física con los contenidos, aunque yo creo que luz o la onda en general tienen que haberla visto. ¿Ya? La clorofila, de hecho, miren ahí, bien particular la molécula de clorofila, una molécula orgánica bien grande, ya tiene varios grupos funcionales en su estructura, de hecho ahí pueden ver que tiene una acetona, aquí tiene un radical, un grupo variable, pero en el centro tiene magnesio, ¿ya? Y el magnesio también favorece porque en el momento que se oxida el magnesio queda verde, ¿ya? Por eso es que se ve verde, en resumidas cuentas la clorofila verde, la clorofila alfa, ¿ya? Que es la que tienen, como les digo, todas las plantas de la Tierra. Si tienen clorofila beta, la clorofila beta es media azulada, ya entre verde y azul, está en esa longitud de onda, ya. Yo soy malo para distinguir los colores. Yo veo 3 colores que son las longitudes de onda básica, azul, verde y rojo, punto, ¿ya? La clorofila beta está entre el verde y el azul, ya es como un color calipso, me han dicho, no sé, pues verde agua, una cosa así. En realidad es más calipso que verde agua. Y medio oscuro, tampoco es tan claro como el color calipso, ¿ya? Entonces, los pigmentos entregan y favorecen la absorción de luz y a más pigmentos tenga la planta, más luz puede absorber. Y eso para ella es una ventaja, ¿ya? Ahí tenemos otros pigmentos. Por ejemplo, tenemos las ficocianinas, que son unos pigmentos de las algas, ¿ya? Particularmente de las algas azules. Tenemos las ficoeritrinas, que son los pigmentos de las algas rojas, como la marea roja, por ejemplo. Y estos más comunes para nosotros, el caroteno, ¿ya? Que el caroteno es el pigmento de la zanahoria, de los rabanitos, de los tomates, etcétera, que es un pigmento entre naranjo y rojo, ¿ya? Y las xantófilas, ¿ya? Que es un pigmento también, un pigmento medio café en algunos casos, entre rojo y café, un rojo oscuro, un color sangre, ¿ya? Las xantófilas también ayudan a absorber un espectro lumínico adicional. ¿Ya? Entonces tenemos ficocianina, ficoeritrina, que también es un pigmento. De hecho, ahí aparecen los colores. Ficocianina es azulado, la ficoeritrina es rojo, así un poco más intenso. El caroteno entre rojo y naranjo, la xantófila entre naranjo, rojo y café, una cosa así. Ahí depende del tipo de xantófila, ¿ya? Por lo tanto, más pigmentos, en conjunto con clorofila A, clorofila verde, que los tienen todos, mayor capacidad de absorción de luz, ¿ya? Y nos vamos con las etapas de la fotosíntesis. ¿Para qué absorben luz? Para hacer esto. Ya tenemos 2 etapas de la fotosíntesis, la fase que depende de la luz solar. ¿Ya? Bueno, aquí me va a saltar un poquito este cuadrito, ¿ya? Porque después voy a volver a él. Y tenemos los cloroplastos. Ya todos recordamos el cloroplasto como el organelo que se encarga de hacer la fotosíntesis. ¿Ya? Ahora el cloroplasto es de los pocos organelos que, al igual que el núcleo y las mitocondrias, ojo con eso, tienen 2 membranas. ¿Ya? Una membrana externa y una membrana interna. Y de hecho ahí se ven las 2 membranas, una membrana externa, una membrana interna, y adentro se ve como un montón de fichas. ¿Ya? Si se dan cuenta, estas son como un grupo de fichas así amontonados. ¿Ya? Esta unidad, que está muy plegada, por eso que tiene esta forma como de montoncito de fichas, ¿ya? Es lo que se conoce como grana. ¿Ya? La grana es toda esta estructura que tiene muchas fichitas, por así decirlo. Y una fichita, ¿ya? Un pliegue en realidad, que le da esta forma de fichita, es lo que se conoce como tilacoide. Entonces, los tilacoides conforman las granas. Y aquí es donde literalmente se guardan los pigmentos, en las granas, ¿ya? Por lo tanto, las granas son, si yo las pinchara, los pigmentos se derramarían y quedarían, se expondrían al ambiente, por así decirlo, ¿ya? Las granas se conectan, si se dan cuenta, tienen como unos tubitos, ¿ya? Que permiten que se conecten entre sí, ¿ya? Y de esa manera puedan fluir los pigmentos y estén todas las granas conectadas con todas. Parece como una ciudad futurista, por así decirlo, dentro del cloroplasto. El cloroplasto es mucho más grande, o sea, tampoco es que sea tan grande, es como un tercio más grande que la mitocondria. Entonces, al tener más espacio, puede generar más pliegues, ¿ya? Normalmente las hojas, particularmente en estas fechas donde hay más intensidad lumínica, o la intensidad lumínica va en aumento hasta que sea 21 de diciembre aproximadamente, estos cloroplastos ya van a estar en su gran mayoría dispuestos en la parte de arriba de la hoja. Y hay aproximadamente por cada célula de la hoja entre 50 a 60. Entonces son muchísimos. ¿Ya? Por eso es que la hoja es de color verde, porque tiene entre 50 a 60 cloroplastos que son de color verde. ¿Ya? Si tiene otro color, vuelvo a repetir, es porque tienen un pigmento adicional, pero siempre está presente el color verde.
Y aquí es donde ocurre la primera etapa de la fotosíntesis, en la grana, ¿ya? Entre medio de estas membranitas que se ven, que se conocen, como les digo, como tilacoides, ¿ya? Ahora el cloroplasto en su interior tiene un citoplasma, como una gelatina, por así decirlo, donde esto cuaja, y este citoplasma es lo que se conoce, y aquí aparece el término, estroma. ¿Y por qué lo menciono? Porque si en la grana ocurre la fase clara, en este citoplasma, donde ya no hay pigmentos, ocurre la fase oscura. Entonces, en las granas ocurre la fase clara, que es la fase donde se va a absorber la luz y que dependemos por completo de la absorción lumínica. Y en el estroma, donde no hay pigmentos, ocurre la fase oscura, que es donde lógicamente no necesita absorber un espectro fotolumínico, ¿ya? ¿Qué más me falta? No creo que ahí sí. Ahí yo creo que quedó más o menos claro. El cloroplasto no lo habíamos visto como organelo, o sea, sí lo nombramos como organelo cuando vimos los organelos, pero yo les dije que lo íbamos a ver en fotosíntesis y precisamente es lo que estamos haciendo ahora, pues estamos desarmándolo durante la fotosíntesis. ¿Alguna pregunta con el cloroplasto? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿Todo claro? Estoy pensando que... ¿Qué Me podría acuerdo ser? que me habían hecho una pregunta. A ver, Dale nomás. a ver, ¿es el cloroplasto o la clorofila una molécula? ¿Cuál de los dos es la Ya, molécula? ¿Cuál la de los dos es molécula es la célula? clorofila. La clorofila es una molécula orgánica. ¿Ya? De hecho, se quema. Y de hecho, por eso es que el pasto queda amarillo cuando recibe mucha luz solar. ¿Ya? Porque se quemó, literalmente. El cloroplasto no se quema, ya pierde el pigmento y por ende el cloroplasto pierde utilidad. El cloroplasto es un organelo, ¿ya? Y es casi tan grande como una bacteria. Ya. ¿Ya? Dentro del cloroplasto está el pigmento, que es la clorofila, ¿ya? Y la molécula, en resumidas cuentas, ¿ya? Por lo tanto, dentro de particularmente esta unidad, que se llama grana, que está dentro del cloroplasto, y aquí pueden ver que este cloroplasto tiene varias granas en su interior, ahí es donde se almacena el pigmento, o los pigmentos, y particularmente, o en la gran mayoría de los casos, va a ser clorofila verde, o clorofila A, ¿ya? Voy a volver para atrás un ratito. Sí, antes de pasar a las etapas, voy a volver a... Quiero ver esto primero. Quiero ver el marco teórico, por así decirlo, antes de pasar a hacer el experimento. A ver, como les decía, la fotosíntesis se divide en dos etapas. Todo esto siempre ocurre en el cloroplasto. ¿Ya? Por lo tanto, los animales no somos capaces de hacer fotosíntesis ni ninguna de las etapas de la fotosíntesis porque no tenemos cloroplasto. Así de sencillo. ¿Ya? ¿Hacemos respiración celular? Sí. Las plantas también hacen respiración celular y hacen el mismo proceso de respiración que hacemos nosotros. La ventaja de la planta es que como tiene cloroplasto, es capaz de hacer, generar su propia materia orgánica y no necesita comerse a alguien. En cambio, nosotros forzosamente necesitamos consumir a otro ser vivo para obtener esa materia orgánica, ¿ya? Entonces, en la fotosíntesis es donde se genera esta materia orgánica y la vamos a ver ahora, ¿ya? En donde vamos a tener dos etapas. Una fase que depende de la luz y una fase que es independiente de la luz, que ocurre en presencia de luz, que en este caso es la fase dependiente, y otra que ocurre en ausencia de luz. Puede ocurrir en la noche, puede ocurrir en el día, sí también, pero normalmente la planta prioriza durante el día hacer la primera etapa, que es la fase dependiente, ¿ya? Si yo esa planta, por ejemplo, la saco y la coloco en un cajón herméticamente sellado, bueno, cambiará de modo, por así decirlo, al modo oscuro, y empezaría a ser la fase oscura o fase independiente de la luz, ¿ya? El problema es que la fase independiente requiere de la primera etapa, que es la dependiente de la luz. Por lo tanto, llegaría a un punto en que la planta se moriría porque le faltarían los nutrientes, por así decirlo, que se generan en la primera etapa de la fotosíntesis, ¿ya? Vamos entonces, por el lugar donde se realiza la etapa clara, ¿ya? La fase clara en la membrana de los tilacoides. O sea, voy a avanzar un poquito, ahí teníamos una grana, vamos a tomar esa grana, la vamos a ver un poco más lejos, ahí está la grana, ocurre en esta parte, la fase luminosa, en las granas, ¿ya? Entre medio de los tilacoides, en estos espacios que hay en el interior, en estos pliegues, para ser más específico, ¿ya? ¿Qué se requiere para iniciar el proceso? Y aquí esto es forzosamente, siempre es así, siempre se requieren de estas moléculas, por así decirlo, o en el caso de la luz solar, no una molécula, pero sí necesitamos forzosamente de esto para poder funcionar,
¿ya? Necesitamos agua y por eso la planta siempre necesita de agua. Si no le entrego agua a la planta, no puede hacer la fase dependiente de la luz, ¿ya? Junto con ello, más encima necesito luz solar, entonces ya depende de dos factores ambientales, del agua y de la luz, ¿ya? Los pigmentos, para poder absorber la luz, ¿ya? Y energía, que en este caso es el ADP, pero ojo, esta energía está incompleta, ¿ya? Es ADP, adenosín difosfato, no es trifosfato. Entonces, en resumidas cuentas, lo que yo voy a hacer es tomar las moléculas completas y gracias a la fase dependiente de la luz, la voy a transformar en moléculas completas. ¿Ya? Ojo con eso. El agua, particularmente el agua, la luz solar la rompe. ¿Ya? De hecho, creo que se ve aquí o no. ¿No? Sí, algo se ve. La molécula de agua, que está dentro, lógicamente, del cloroplasto, la luz solar la rompe y la separa en dos. En el hidrógeno, ¿ya? Que es necesario para poder generar este ATP y esta molécula que se llama NADP, ¿ya? Que es una coenzima. No necesitan más, no necesitan saber el nombre de la coenzima, ¿no? Eso sería enredarse innecesariamente. ¿Ya? Necesitan saber qué es el NADP. ¿Ya? Y el oxígeno. Ojo con esto, porque este oxígeno es el oxígeno que se libera al medio ambiente. Por lo tanto, durante la fotosíntesis, debido a que se rompe la molécula de agua por la acción de la luz solar, es que se libera oxígeno al ambiente y ese oxígeno es el que nosotros respiramos. Ojo con eso, ¿ya? Porque eso sí se lo pueden preguntar. ¿De dónde viene el oxígeno atmosférico que nosotros respiramos? Viene de la fase clara o fase luminosa de la fotosíntesis. Para ser más específico, viene del agua. Por lo tanto, el agua es de vital importancia en el ecosistema porque no solamente sirve como agua, ¿ya? Como la clásica agua, sino que también, gracias a que los productores rompen la molécula de agua, es que se libera oxígeno y la podemos aprovechar los animales. ¿Ya? Así que, ojo ahí, el oxígeno que se respira proviene de la fase clara de la fotosíntesis. ¿Ya? Ojo con eso. Volvamos. Entonces necesitamos agua, luz solar, rompemos el agua, liberamos el oxígeno. Los pigmentos absorben la luz solar para hacer la destrucción del agua, ¿ya? Y reconstruimos estas moléculas energéticas que en realidad estaban como con bajo poder energético. ¿Qué generamos? Generamos ATP, que es energía, así de sencillo. Agua que vamos a liberar al medio ambiente. Y NADPH, que ahí de hecho se ve dónde está el hidrógeno. El NADP no tenía hidrógeno y el NADP absorbe el hidrógeno que venía del agua, el oxígeno se libera al ambiente y se transforma en NADPH. Ojo con eso, porque esta molécula NADPH, al igual que el NADH, que aparece en la respiración celular, es futura energía. ¿Ya? Y eso es lo que va a hacer la planta, está guardando futura energía. ¿Ya? ¿Qué dice el resumen? Muy cortito. Durante esta fase se produce la fotólisis del agua, se forma ATP, como les decía yo, se fotooxidan los pigmentos, al oxidarse se libera el oxígeno, ¿ya? Y se reduce el NADP y se transforma en NADPH, que es futura energía. En resumidas cuentas, eso es lo que tengo que tener claro. Energía, futura energía y oxígeno al ambiente. Eso genera la fase dependiente de la luz o fase clara. ¿Ya? En algunos libros aparece, y de hecho es un poquito más claro ese término, aparece como fotólisis del agua. ¿Ya? La fotólisis del agua, lógicamente, es la destrucción de la molécula de agua, que lógicamente ocurre por la acción de la luz solar y se libera el oxígeno al ambiente. ¿Ya? Y la fase oscura, ¿ya? Que ocurre en este espacio interno, ¿dónde está? Ahí está el estroma, que es como el citoplasma, ¿ya? Ahí podemos ver la imagen. Y ahí es donde, ¿por qué se llama fase oscura? Porque no necesita de pigmentos que absorban la luz solar, o al revés, no necesitan luz solar para fotooxidar los pigmentos, ahí sí. Requiere de CO2. Entonces en la noche la planta consume CO2, ojo ahí, ¿ya? Y consume el CO2 del ambiente directamente o de su respiración celular, y de esa manera transforma el CO2, de hecho, ¿a dónde está? Aquí sí, transforma el CO2 en moléculas orgánicas, que normalmente es la glucosa, pero pueden ser lípidos, proteínas también, ¿ya? Pero principalmente siempre va a ser glucosa. Fase independiente de la luz entonces, ¿dónde ocurre? En el estroma, ya, de los cloroplastos, el estroma es el citoplasma de los cloroplastos, ¿ya? Ocurre también, perdón, ocurre, como les decía, en este espacio interno donde no hay pigmentos, ¿ya? Y vamos a tomar toda la energía que producimos en el día, en la fase fotodependiente de la luz,
La molécula que era futura energía, el NADPH, ya que esta coenzima que recibió los hidrógenos del agua, ¿ya? Por eso, en resumidas cuentas, que rompía el agua. Y vamos a tomar el CO2 de la atmósfera. Junto con estas tres moléculas, nosotros vamos a generar, las vamos a mezclar en un proceso que se llama ciclo de Calvin, que en resumidas cuentas es lo que resume la fase independiente de la luz o fase oscura, y vamos a generar glucosa, ¿ya? El CO2, que era carbono inorgánico, que no servía para nada, ¿ya? Le imprimimos la energía que producimos en el día para generar energía orgánica, glucosa, y eso la planta lo puede aprovechar, ¿ya? Glucosa y otras moléculas orgánicas como lípidos y proteínas, como les decía yo. Durante esta fase se forma la glucosa gracias a que se consume ya el CO2 de la atmósfera y se utiliza la energía del día. En resumidas cuentas, eso es el ATP y el NADPH, la energía del día, la energía que capturamos de la luz solar, ¿ya? Por eso es tan importante que una planta, si la saco de un ambiente y la coloco en una caja de cartón, por ejemplo, herméticamente sellada, la vuelva a poner a la luz solar porque tarde o temprano va a necesitar energía de la luz solar para poder generar esa glucosa que la mantiene viva, ¿ya? Si yo la mantuviera eternamente en este cajón herméticamente cerrado, la planta se me muere porque tarde o temprano vamos a necesitar ATP y NADPH y eso forzosamente se obtiene forzosamente con agua del ambiente y luz solar que también viene del ambiente, ¿ya? Y esas son las etapas de la fotosíntesis, no son más complicadas que eso. Y ahí está otro resumen. Entonces, en resumidas cuentas, miren lo que pasa. La luz solar quiebra la molécula de agua, libera el oxígeno al medio, que es el oxígeno que respiramos nosotros los animales, y las plantas también, pero más los animales. El hidrógeno, ¿ya? Transforma, miren aquí, el NADP en NADPH, ¿ya? El ADP, perdón, con la ruptura de la molécula de agua también se genera ATP. Y durante la noche tomamos el CO2 de la atmósfera, tomamos el ATP que formamos en el día, el NADPH que se produjo en el día para generar compuestos orgánicos, ¿ya? Esos compuestos orgánicos principalmente son glucosa. ¿Dónde ocurre la fase clara? En los tilacoides. ¿Dónde están los tilacoides? Aquí son estas fichitas que tienen las granas. ¿Pueden decir las granas? También pueden decirlo, porque la grana en resumidas cuentas es la unidad completa y el tilacoide es uno solo de ellas, ¿ya? Un componente de la grana, por así decirlo. Y en la fase oscura ocurre en el estroma. ¿Qué es el estroma? El citoplasma del cloroplasto. Así que ojo con eso porque no son preguntas difíciles, pero sí tienen que reconocer las etapas. Y por eso les coloqué este cuadro de resumen, porque en cierta forma ustedes tienen que saber esto nomás de la fotosíntesis. Tienen que saber dónde se realiza, qué se requiere, ¿ya? Las dos etapas, lógicamente, qué producen ambas etapas, y a grandes rasgos un pequeño resumen del proceso, que en cierta forma es muy parecido como vimos en la respiración celular. Y ahora de la respiración celular yo me espero menos preguntas que de fotosíntesis. En fotosíntesis como mínimo deberían salirle una, a lo más dos, no más que eso, ¿ya? Y son preguntas, vuelvo a repetir, sencillas. O sea, ustedes les van a decir, y la he visto, por eso que se las digo, ¿de dónde proviene el oxígeno que respiramos los animales? Muy sencillo, de la fase clara o fase dependiente de la luz cuando se rompe la molécula del agua, ¿ya? Que también, como les digo, se conoce como fotólisis del agua, ¿ya? Fotólisis, el nombre lo está indicando, pues, lisis, foto, luz, lisis, ruptura del agua. Entonces, el agua se rompe con luz. Eso es lo que quiere decir fotólisis del agua, ¿ya? ¿Qué más me falta? Ahí está. Y esto es lo importante, al final la importancia de la fotosíntesis es eso. O sea, tanto estudiar fotosíntesis y bioquímica de la fotosíntesis apunta esencialmente a entender que la fotosíntesis es un proceso cíclico, ¿ya? La fotosíntesis permite que la energía lumínica se transforme, ¿ya?, en glucosa, ¿ya? Y esta glucosa, más el oxígeno que se libera al ambiente, utilizamos, todas las células, todas, ya sean vegetales y los animales. Los vegetales producen su propia glucosa. Los animales nos comemos a los vegetales que producen su propia glucosa, ¿ya? Lógicamente, la glucosa y el oxígeno lo utilizamos para la respiración celular, ¿ya? Esta respiración celular nos genera ATP directo que lo guardamos en la mitocondria y lo usamos para el trabajo celular, ¿ya? Y la respiración produce desechos, que viene a ser CO2 principalmente, y como buena combustión también libera agua, ¿ya?
Ese CO2 más esa agua, junto con la luz solar y el pigmento necesario, me permite a mí hacer fotosíntesis nuevamente para generar glucosa y oxígeno que se consume en la respiración celular, para liberar CO2 otra vez, que se consume en la fotosíntesis, y así, cíclicamente, ¿ya? Esto se conoce como ciclo del carbono, y es la relación, en cierta forma, simbiótica, ¿ya?, que existe entre las plantas y los animales, porque si yo elimino a las plantas, ¿ya?, los animales no vivimos, así de sencillo, porque no tendríamos quien nos fije la luz del sol y nos las transforme en glucosa. Por lo tanto, nosotros estamos completamente dependientes de la glucosa de una planta, ¿ya?, y de la materia orgánica de una planta. Y si comemos a un animal, por así decirlo, tenemos una dieta omnívora, es porque estamos consumiendo a un animal que posiblemente él hizo el consumo inicial con la planta, ¿ya? Entonces, de una u otra forma en la cadena alimentaria vamos a establecer una relación con los organismos productores, ya sea de forma directa o de forma indirecta, pero la tenemos igual, ¿ya? Y eso, como les digo, es lo que se conoce como ciclo del carbono, ¿ya? Y siendo este ciclo del carbono el mejor resumen, por así decirlo, de la cadena alimentaria. ¿Para qué sirve la fotosíntesis? ¿Para qué aprenderse la fase clara? ¿Para qué aprenderse la fase oscura? En resumidas cuentas, para este ciclo, ¿ya? Y este ciclo es el ciclo que más se ha preguntado en la prueba. El otro podría ser el del nitrógeno, pero ya no se pregunta tanto actualmente. Antiguamente se preguntaba harto, les preguntaban que el nitrato, que el amonio, que la cuestión, ¿ya? Ahora no, les preguntan principalmente de dónde viene. Miren, es muy simple. ¿De dónde viene la glucosa que fabrican las plantas? Del CO2 de la atmósfera, ¿ya? ¿Y qué hacemos nosotros los animales con la glucosa que consumimos? Muy sencillo, la eliminamos en forma de CO2, ¿ya?, para que la planta después la tome y la transforme en glucosa. Después venga el animal, se consume esa glucosa y genera CO2, y así, de forma cíclica, ¿ya? Y de esa forma es que se mantiene el ecosistema, ¿ya? Por eso es tan complejo alterar a los productores, y particularmente el número de productores. Ahora, ¿siempre hay organismos fotosintetizadores? Sí. Ahora, que nos los comamos, ese ya es otro verso. Porque, por ejemplo, un cactus también hace fotosíntesis, ¿ya? Ahora, yo no ando comiendo cactus por la vida, ¿ya? Si se dan cuenta ahí, como que cambia un poco la prioridad. Si yo, lógicamente, devasto gran parte de grandes cantidades de bosques, ¿ya?, la capacidad de fijación de CO2 va a disminuir. Y por ende, la cantidad de materia orgánica también va a disminuir en el tiempo. Y eso va a hacer y va a limitar a la cantidad de animales en ese ambiente, ¿ya? Así que, como les digo, esto sí es medio hippie, como ustedes quieran decirlo, pero es bastante equilibrado en ese sentido, ¿ya? Y romper ese equilibrio, y eso es lo que normalmente hace el impacto humano en el ecosistema, tiene la tendencia a romper esos equilibrios, ¿ya? Eh, Vamos a ver esta parte, a ver cómo estamos ahora. Perfecto, andamos perfecto con el tiempo. A ver, hay ciertos factores que pueden afectar la tasa fotosintética, la pueden aumentar o la pueden disminuir. Normalmente la aumentan, ¿ya? Pero también hay que tener cuidado con ciertos factores, como les digo, que pueden ser propios de la planta, de la genética de la planta. Ya yo no puedo pretender que una hojita de pasto haga la misma fotosíntesis que un árbol de naranjo, porque son plantas, ¿ya? Lógicamente eso es falso. El naranjo es mucho más grande, tiene estrategias defensivas, etcétera, 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 que una hojita de pasto no tiene, ¿ya? Y que posiblemente a él le cueste un poco y haga menos fotosíntesis en el tiempo, ¿ya? Es como dos personas, pues dos personas las pongo a correr, una va a correr más rápido que la otra, posiblemente, ¿ya? Y eso se debe a que tienen factores genéticos, factores fisiológicos que van a hacer que la carrera, uno la gane y el otro la pierda, ¿ya? Aquí pasa lo mismo con la fotosíntesis. Hay plantas más buenas para hacer fotosíntesis que otras, ¿ya? Uno de esos factores son los factores propios de la planta, como les decía, que son los que se definen como factores internos. ¿Cuáles son los tres principales factores internos? Son la presencia, ojo, de estomas, no estromas, el estroma está en el cloroplasto, perdón, los pigmentos y cuántos pigmentos tenga, y la cantidad de agua disponible, ¿ya? Los estomas son unas células, y de hecho ahí se ve, que tienen esta forma de boquita, que se abren y se cierran, se abren y se cierran. Son como la nariz de la planta y se encuentran debajo de las hojas. De hecho, si yo tomo una hoja y tomo una lupa, posiblemente sea capaz de ver estas células que no las voy a ver abrirse y cerrarse, pero sí voy a verlas, ¿ya? Y que son como, forman estas como donas, ¿no es cierto? O estas como boquitas, como le digo yo, que literalmente se abren y se cierran, ¿ya? ¿Por qué se abren y se cierran? Porque la planta también tiene tejidos como nosotros.
Entonces, por alguna parte, tiene que ser el intercambio de gases. Por eso les digo que el estoma es muy similar a la nariz para nosotros y nos permite respirar. A la planta también les permite respirar el estoma, ¿ya? Si tienen más estomas, hacen más intercambio de gases, liberan más oxígeno y capturan más CO2. Por lo tanto, a mayor cantidad de estomas, más fotosíntesis. Son directamente proporcionales. Los pigmentos lo mismo, y ese como que ya se lo había dicho. Más pigmentos, más fotosíntesis, ¿ya? Porque mientras más pigmentos tenga, más longitudes de onda puede absorber como planta. Y la cantidad de agua disponible, lo mismo. Ahora, ojo, la cantidad de agua tiene un punto de saturación. O sea, llega un momento en que tengo la planta llena de agua y ya no es necesario echarle más agua, porque si le sigo echando más agua, no va a ser más fotosíntesis. La planta se llenó, ¿ya? Es como que ustedes yo los ponga a tomar bebida y tomen, 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 y llegan a un punto que dicen, no, hasta aquí nomás. Ya, lo mismo le pasa a la planta, ¿ya? Llega un punto de saturación de agua y por más agua que le eche después de ese punto, no va a ser más fotosíntesis. Pero, ojo con eso, los gráficos, y aquí voy a tratar de dibujarle un poco un gráfico de esto, porque uno nunca sabe, a ver en alguna esquinita, normalmente los gráficos de esto tienen, aquí me pongo a dibujar cuestiones, ahí sí, quería una línea, ahí sí. Normalmente los gráficos de esto, voy a ver si es que puedo hacer una línea derecha, veamos si me resulta. Y así, son más o menos como esa figura que les dibujé ahí media chueca, pero más o menos así, ¿ya? Entonces tienen la tendencia a ser un gráfico como exponencial, ¿ya? Llega un punto, como les decía yo, que la cantidad de agua satura y ya no puede hacer más. Lo mismo con los pigmentos, tengo a todos los pigmentos prendidos y no puedo pretender que la planta, por más luz que absorba, vaya a hacer más fotosíntesis porque están todos los pigmentos saturados, ¿ya? Lo mismo con los estomas, porque si los estomas están todos abiertos, están todos haciendo intercambio de gases, y no puedo, y por más oxígeno que le coloque a la planta, no va a hacer más fotosíntesis, ¿ya? Es como el punto de saturación de oxígeno que tenemos nosotros. Nosotros tenemos en nuestra sangre más o menos, y gran parte de los mamíferos funcionamos con esa concentración de unos 98 milímetros de mercurio, ya cuando me miden la saturación de oxígeno. Quiere decir que mi saturación de oxígeno es buena. Si salgo a correr, va a bajar mi saturación de oxígeno porque estoy consumiendo el oxígeno de la sangre, ¿ya? En este caso es como lo mismo, la planta tiene un punto de saturación también, ¿ya? Si la planta hace menos fotosíntesis, posiblemente baje un poquito el índice de saturación, ¿ya? Pero es raro que no haga fotosíntesis, posiblemente le pase eso en la noche, ¿ya? O en la fase oscura. Más o menos así el gráfico, como ese garabato verde que les dibujé aquí, ¿ya? Y los otros factores, y ojo con esto, son los factores externos. ¿Y por qué se conocen como factores externos? Porque son factores dependientes del ambiente, ¿ya? Externos a la planta. Y el tema con el ambiente es que si llega a sufrir oscilaciones y la planta se adaptó muy bien a ese ambiente, ¿ya? Podría verse severamente afectada. Y ahí me meto en un tema medio evolutivo, ¿ya? Normalmente una planta está adaptada a su ambiente, ¿ya? Como es fija, tiene poca capacidad de migración, no puede salir de ahí. Entonces, si sufre una alteración climática, ¿ya? Con cambio climático abrupto, posiblemente se vea severamente dañada y casi no se adapte, ¿ya? Uno de los principales factores que matan a las plantas literalmente si no consiguen adaptarse es la temperatura. ¿Ya? De hecho, ahí se ve el gráfico, ¿ya? Técnicamente, y aquí me vuelvo a meter en un tema físico, la luz, a ver, la luz se compone por ondas, ¿ya? Y se compone por partículas. El tema es que las ondas, dependiendo de la longitud de onda, ¿ya? Por ejemplo, la luz ultravioleta no tiene un calor muy alto, la luz azul tampoco, pero la luz roja y las microondas tienen una longitud de onda muy rápida. Como vibran tanto, generan calor, ¿ya? Y ese es el problema. La planta tiene un punto de saturación de temperatura cuando absorbe luz, ¿ya? Y a cierta temperatura, después de eso, ya no hace fotosíntesis, así de sencillo, ¿ya? Entonces, ¿qué le pasa? A mayor temperatura, miren el gráfico que está aquí, a mayor temperatura más fotosíntesis, más fotosíntesis, más fotosíntesis, más fotosíntesis, hasta ese punto. Si yo mantengo la temperatura constante en ese punto, perfecto, estoy en el pic de fotosíntesis y la planta está haciendo fotosíntesis al máximo rendimiento, pura energía, ¿ya? Orgánica. Pero si empieza a elevarse la temperatura nuevamente, ¿ya? Y no la consigo mantener constante sobre los 32,5, sobre los 33, 34, 35 grados, dependiendo de la planta, pero normalmente hasta ahí, ¿ya? El índice fotosintético decae abruptamente, ¿ya? Y se genera esta clásica campana, ¿ya? Sobre este punto máximo, el punto de saturación, o perdón, no el punto de saturación, el punto de tasa fotosintética
lamentablemente se pierde. ¿Ya? Por lo tanto, la temperatura es un factor muy engañoso porque hacemos fotosíntesis a más temperatura, cierto, pero hasta cierto punto. ¿Por qué? Y de ahí está, de hecho, la respuesta. Porque la temperatura degrada las enzimas, ¿ya? Son proteínas, pues se pueden degradar. Entonces, como se degradan, particularmente los pigmentos, como la clorofila, a los 35 grados Celsius se queman, se pierden, ¿ya? Y por eso el pasto queda amarillo, porque sobre 35 grados, piensen en un hojita de pasto que estuvo sometida a los 40 grados del calor de Santiago, por ejemplo, lamentablemente, sobre ese punto, su clorofila se desarmó, se desintegró y no tiene cómo la plantita ahora fijar luz solar y se muere, se seca, ¿ya? Por lo tanto, eso es lo que les pasa a las plantitas sobre cierta temperatura. Ahora, ¿hay plantas que se adaptaron mejor? Sí, como la maravilla, por ejemplo, la planta del maíz, que necesitan una intensidad lumínica alta. El cactus, por ejemplo, que no tiene hojas para no perder agua, ya por transpiración. Entonces, ¿hay plantas adaptadas? Sí. Son pocas, pero sí la consiguieron adaptarse. Ahí, de hecho, ahí sale el punto máximo de temperatura. Está entre los 10 grados y los 35. Sobre esos 35, lo más seguro es que la temperatura o sea, el índice o la tasa fotosintética disminuye. ¿Por qué? Y ahí está la respuesta. Porque se degrada la enzima y la clorofila, ¿ya? Otro factor externo, la intensidad de luz, ¿ya? Aunque este no es tanto. El problema es que la luz viene con temperatura, entonces, pucha, es medio ambiguo. Como que al final la planta deja de hacer fotosíntesis más por la temperatura que por la luz. Aquí es súper simple, ¿ya? A más luz, más fotosíntesis. ¿Ya? Como les digo, lamentablemente el modelo corpuscular de la luz me lleva energía, ¿ya? Y como me lleva energía, pucha, me puede quemar los pigmentos. Entonces, la luz, miren aquí, de hecho pueden verlo, los musgos, por ejemplo, o las primeras plantas, las plantas hesiófilas, ¿ya? Que son unas plantas primitivas, por así decirlo, no necesitan mucha luz porque ellas vivían en la oscuridad, ¿ya? O viven, o viven con longitudes de onda baja. Pero, por ejemplo, el maíz, miren el índice fotosintético del maíz de esta línea que es media morada, ¿ya? Miren la enorme cantidad de intensidad lumínica que necesita, porque se adaptó para hacer fotosíntesis sobre cierta intensidad lumínica y por ende es capaz de resistir la alza de temperatura, ¿ya? De hecho, el maíz aguanta hasta los 42 grados, cosa que lógicamente el pastito no puede, ¿ya? Es como ahí lamentablemente el maíz es más apto para la desecación, por así decirlo, que el pastito, ¿ya? Por lo tanto, a mayor luz, más tasa fotosintética. El pero, como les digo, es que la luz lleva calor, ¿ya? Y ahí el calor, me vuelvo al gráfico de temperatura, ¿ya? Son como que en ese caso luz y temperaturas, en realidad la luz es dependiente de la temperatura. Y el último, la concentración de CO2 disponible, y este es como un gráfico ideal, ¿ya? Muy similar en realidad al de la luz, pero este no depende de la temperatura, ¿ya? La concentración de CO2, a más CO2, más fotosíntesis, así de sencillo, ¿ya? Y mientras más grande la planta, más CO2 va a absorber, así de simple. Ahora, el problema es que llega un punto en que se satura, se llena de CO2 y no puede seguir fijando porque es como que, no sé, pues, yo les sirvo una torta, ustedes están comiendo, les sirva otra torta y ustedes están comiendo, les sirva otra torta. O sea, ustedes no van a agrandar su boca para comer más tortas si les sigo poniendo más tortas, ¿ya? Aquí pasa lo mismo. La planta no consume más CO2 si yo le agrego y le agrego CO2, ¿ya? Se mantiene constante, sí, el índice fotosintético. Y actualmente, con las enormes concentraciones y emanaciones de CO2, ¿ya? Las plantas se mantienen constantes. Lo ideal sería tener más plantas disponibles para que fijen más CO2 y lo transformen en oxígeno. El problema es que no ocurre eso, al contrario, tenemos menos plantas disponibles, por lo tanto la tasa fotosintética global, por así decirlo, progresivamente disminuye, ¿ya? Pero disminuye porque disminuye el número de plantas, ¿ya? Así que ojo ahí. ¿Qué hay que considerar entonces? Temperatura directamente proporcional hasta los 35 grados, después se pega un guatazo. La luz directamente proporcional, el problema de la luz, que depende de la temperatura porque la luz lleva calor. Y el CO2, no, el CO2 tiene este comportamiento casi idílico, por así decirlo, más CO2, más fotosíntesis, hasta el punto, vuelvo a repetir ahí, de saturación, ¿ya? Y eso, como dicen ustedes cuando terminan sus disertaciones. Bueno, hay un poquito de resumen. Igual lleguemos al resumen, cerremos los contenidos, como dicen los pedagogos. Vegetales y cianobacterias. Bueno, las cianobacterias son las algas verde azules, ¿ya? Son unas algas, perdón, bien primitivas.
Todos los vegetales en general, ¿ya? Incluyendo las algas, ¿ya? Porque las algas también hacen fotosíntesis y las microalgas también hacen fotosíntesis. El mejor ejemplo es la marea roja, ¿ya? Hacen uso de la energía solar que queda retenida como energía química en un compuesto orgánico que normalmente, como les decía yo, es la glucosa, ¿ya? Los vegetales fijan esta energía solar a través del proceso de fotosíntesis que se divide en dos etapas. La fase lumínica o dependiente de la luz, ¿ya? Y la fase sin luz, y ahí vamos a ver qué es lo que se genera cada una. Oh, se me fue, ahí sí. La fase clara necesita agua y estas moléculas que son futura energía, el NADP y el ADP, ¿ya? Y el agua, lógicamente, se fractura y libera el oxígeno, que es el que respiramos nosotros como animalitos. Por lo tanto, los animales respiramos el oxígeno que viene del agua de la fase clara. Ojo con eso. Y durante la noche, todo lo que produjimos, ¿ya? El oxígeno, el NADPH y el ATP, lo metemos en una juguera, ¿ya? Que en conjunto con el CO2 de la atmósfera me genera glucosa y volvemos al estado básico de las moléculas para reutilizarlas después, pues el NADP y el ADP. ¿Ya? La glucosa, lógicamente, la planta la aprovecha para hacer su propia respiración celular, hace respiración celular y la planta en ese caso liberaría el CO2 necesario para hacer de nuevo su propia glucosa. O sea, la planta es autosustentable. ¿Ya? Los animales, hay un grupo de células que dijeron, nos aburrimos de la fotosíntesis, no queremos hacer más fotosíntesis y se empezaron a comer las plantas. ¿Ya? Y ahí es donde, por así decirlo, nacen los primeros animalitos unicelulares. ¿Ya? ¿Qué más hay que considerar? Y lógicamente este es un proceso cíclico entre la fotosíntesis y la respiración. Son siempre procesos cíclicos porque son parte del ciclo del carbono. Ojo con el ciclo del carbono que lo vamos a ver la próxima clase, ¿ya? Cuando veamos las cadenas alimentarias. ¿Ya? Bueno, ahí al Vicente, el Vicente Lisidora creo que no le alcancé a contar. Voy a parar de hecho la grabación porque por así decirlo termina.